¿Quién diablos deja un anillo de compromiso en el congelador?, murmuró Julia, mientras sostenía el pequeño estuche azul entre las bolsas de guisantes y una botella de ginebra olvidada. Eran las 7 de la tarde y la cocina aún olía a detergente. Había llegado media hora antes que su esposo, o eso creía. Un golpe seco en la puerta del balcón la hizo girarse. Allí, mojado por la tormenta de verano, estaba Nico, el nuevo vecino del 4B, con una expresión que no sabía si era de miedo, culpa o algo peor. Tenía apenas 31, vivía solo y le encantaba dejar su camisa medio abierta incluso con lluvia. «Tu esposo me dijo que te ayudara con la lavadora». «Está abajo», dijo él, sin moverse. Julia no respondió. Se miraron durante segundos y el silencio se volvió incómodo. Él bajó la mirada como si buscara permiso. Ella no se lo dio. O tal vez sí, porque no lo detuvo cuando cruzó la puerta. Se quedaron en la cocina, muy cerca. Un relámpago iluminó todo por un segundo. Luego el silencio se quebró con un pozo de tensión y un gesto que no debería haber sucedido. Un beso, rápido, apenas un instante, pero bastó, como si algo se hubiera roto dentro de ella, algo que ya estaba agrietado desde hacía mucho. «No», susurró Julia, apenas audible, pero no hubo respuesta. Solo la voz de su esposo gritando desde el piso de abajo: «Julia, subo ya». Julia se alejó en seco, sin mirar a Nico. Cerró el congelador, dejó el anillo dentro y se obligó a sonreír. «Te olvidaste de algo», dijo ella en voz baja, mientras él se escabullía por el pasillo. El timbre del horno sonó como un disparo. Julia apenas lo escuchó. Sentada en la barra removía el café frío con una cuchara, mirando fijamente el calendario. Faltaban 3 semanas para el aniversario, y no sabía si quería celebrarlo. «¿Qué tienes hoy?», preguntó Marcos, dejando las llaves sobre la encimera. «Nada», respondió ella sin mirarlo. «¿Tú?». «Reunión larga. Llegaré tarde». Lo dijo como quien avisa que lloverá, sin emoción, sin culpa. Y salió sin besarla. Julia se quedó sola, pero no por mucho. A las 11 suena un mensaje en el móvil. Era Nico. Solo decía: «¿Puedo hablar contigo 5 minutos?». Abajo. Ella dudó, bajó y lo vio ahí con una bolsa de pan y el mismo gesto incómodo de la tarde anterior. «No debería haber pasado eso», empezó él. «No lo digas», lo interrumpió Julia. «Fue un error, uno que no se repite». Pero sus palabras no tenían fuerza. Él lo notó y no insistió, pero tampoco se fue. Se quedaron en silencio mirando la calle vacía. De pronto Nico habló, con voz más firme, y si no fue un error, Julia tragó saliva. Dio un paso atrás, pero antes de girar, sus ojos se cruzaron otra vez. Y ahí estaba, esa tensión, esa curiosidad absurda que no quería reconocer. Subió a casa rápido, cerró la puerta con fuerza y apoyó la frente en la madera. Por dentro todo se le movía. La lluvia no paraba desde el mediodía. Julia miraba por la ventana del salón, abrazada a sí misma, con una copa de vino intacta en la mesa. La casa estaba en silencio. Marcos aún no llegaba. Dijo que iba a cenar fuera con clientes. A las 8:20 sonó el timbre. Julia pensó que era él, pero al abrir, se encontró con Nico empapado, sosteniendo una carpeta de cartón y una bolsa de supermercado. «Me equivoqué de dirección», bromeó él, nervioso. «¿Estás empapado?», respondió ella, sin pensar. Lo dejó pasar. Era absurdo, pero también inevitable. Se sentaron en el suelo del salón, con una manta y 2 tazas de té que no se enfriaron del todo. «¿Por qué estás aquí de verdad?», preguntó ella. Nico la miró fijamente. Por primera vez no bajó la vista. Parecía más mayor, más seguro, más inevitable. «¿Por qué no dejo de pensarte?», dijo. «Y no sé qué hacer con eso». Julia no supo qué responder. O tal vez sí lo supo, pero no quiso. Y en ese momento sin palabras pasó. Un segundo, un error, un suspiro contenido, un beso, nada más, nada menos. Después, el silencio. Ella se levantó de golpe,
Caminó hasta la cocina sin mirar atrás. «Esto no puede seguir», dijo sin fuerza. Nico no la siguió. Se puso la chaqueta mojada y antes de salir, solo murmuró: «Entonces dímelo sin mentirte». La puerta se cerró y el eco quedó flotando en el aire, como un hilo invisible que nadie rompió del todo. Durante días, Julia evitó cruzarse con Nico. Cambió horarios, excusas, rutinas, pero todo seguía igual por dentro. El beso no desaparecía. No importaba cuánto lo negara, cuánto fingiera normalidad con Marcos, que parecía cada vez más distante, más cómodo con su doble vida. Una tarde, mientras revisaba papeles de la agencia, escuchó pasos. Era Nico, dejando informes en la mesa común. Iba a irse sin decir nada, pero ella lo detuvo con un gesto. «¿Sigues soñando con París?», le preguntó, intentando romper el hielo. «No he parado», respondió él, sin sonreír. Julia bajó la mirada. Un silencio incómodo se instaló entre ellos hasta que el sonido del celular de ella la obligó a reaccionar. Era un mensaje de Marcos. «Llegaré tarde, cena sin mí». La pantalla se oscureció y en ese instante todo volvió a pesar. «¿Tú crees que esto se va a ir solo?», dijo Nico, sin levantar la voz. Julia lo miró como si no entendiera, pero entendía todo. Sabía lo que se avecinaba y sabía que el miedo no iba a frenarlo. Esa noche, mientras cenaba sola, recibió una notificación. Una reserva a su nombre para 2 personas en un restaurante pequeño cerca del puerto, a nombre de Nico. No sabía cómo, pero él había conseguido su número. Julia borró el mensaje, luego lo volvió a leer y volvió a borrar, pero no bloqueó el contacto. Y eso lo decía todo. Julia llegó a la oficina con el pulso acelerado. No había respondido a la invitación de Nico, pero tampoco la había ignorado. Todo lo que no hacía gritaba más fuerte que lo que hacía. En la cocina encontró a Marta, la contable, mirando algo en su móvil. «¿Viste el correo de dirección?», preguntó con tono curioso. No respondió Julia. «Dicen que va a haber recortes, que cambiarán personal de departamento». El estómago de Julia se cerró, no por el correo, sino por lo que intuyó detrás, y se confirmó cuando más tarde recibió una nota en su escritorio. «Ten cuidado con lo que haces fuera de aquí. Todo se nota, sin firma, sin nombre». Su mente voló. ¿Quién sabía? ¿Quién había visto algo? Horas después, en el estacionamiento, encontró a Nico esperando junto a su coche. «No deberías estar aquí», dijo ella, nerviosa. «¿Tú tampoco deberías estar pensando en mí?», respondió él, sin moverse. Julia dudó. Miró a los lados. Todo estaba en calma, pero el peligro latía invisible. «Alguien nos está mirando, Nico. Lo sé. Y aún así estoy aquí». Ella se acercó. Por un segundo, lo único real fue esa cercanía, cargada de algo que ni el miedo podía contener. Y sin decir palabra, se besaron. Luego Julia se alejó, sin mirar atrás, mientras Nico la observaba, como si ya supiera lo que iba a pasar. Al llegar a casa, encontró la puerta entreabierta y en la mesa del salón una foto impresa. Ella y Nico. En el ascensor, Julia no durmió esa noche, ni la siguiente. La foto seguía en su bolso, arrugada, como si destruirla pudiera borrar la culpa. No sabía quién la había dejado, pero sí lo que significaba. Alguien quería hacerle daño, o tal vez abrirle los ojos. A la tercera mañana, empacó una pequeña maleta. En la mesa dejó una nota breve para Marcos. «No te preocupes por mí. Esta vez no me perdí. Me encontré». No esperó respuesta. Horas más tarde, caminaba por el malecón de Málaga, el viento en el rostro, el mar brillando como si todo fuera posible. Y allí, sin buscarlo, vio a Nico, no esperándola, no buscándola, simplemente allí, con su cámara colgada al hombro, enfocando el horizonte. Ella se acercó, despacio. «¿Estás huyendo?», preguntó él, sin girarse. «No, estoy llegando». Nico sonrió, bajó la cámara y la miró como si fuera la primera vez. «Entonces, bienvenida».
Julia no respondió. No hacía falta. Por primera vez en años el silencio no dolía. Y el mar, sin testigos, aplaudió.